La ortografía siempre resulta un tema fascinante, para algunos incluso dolor de cabeza. Y es que aprender las normas de ortografía hay que aprenderlas, aplicarlas, denunciarlas, pero también defenderlas. Y es que nos cuesta un poco también lo de defender entre la B y la V, la doble L, la Y, la C y la Z, incluso dónde va la H. La gente que aprende el español como segundo idioma dice que es muy difícil aprender español, pero de hecho la escritura del español es una de las más apegadas a su fonética. Si quieren dificultad, aprendan chino. De hecho, los chinos, la escritura china es considerada la más difícil de todo el mundo. Los chinos no hablan de escritura, hablan de el arte de escribir. La tradición sitúa su origen, y le deben la escritura en chino, a Kan Yi, que es un ministro del emperador Wang Yi, que se basó y se inspiró en las huellas de los pájaros dejadas en la tierra para sentar las bases de los más de 6.000 caracteres que forman la escritura china. Ellos no hablan de palabras, hablan de morfemas, de sílabas del lenguaje hablado. De hecho, en español tenemos una expresión para decir que algo es muy difícil, y es que algo está en chino. Aquí en la dichosa palabra defendemos y alentamos mucho a la lectura, pero también invitamos mucho a la escritura. En la hora que está a punto de comenzar, se escribirá una nueva historia. De ustedes dependerá las palabras con las que quieran describirlo. Comenzamos la dichosa palabra. En la proposición 11ª de la tercera parte de su ética demostrada según el orden geométrico, Spinoza, Benito Spinoza, de origen español, dice esto: la alegría es una pasión por la que el alma pasa a una mayor perfección. La tristeza, en cambio, es una pasión por la que el alma pasa a una menor perfección. Ya que el nombre de nuestro programa no es la dicharachera palabra, sino la dichosa palabra, esperamos que en esta hora todos juntos alcancemos una mayor perfección en nuestra alma. Soy Pablo Boullosa, buenas noches. En un muy famoso y muy citado poema de Rudyard Kipling, que se llama en inglés If, traducido sí, me voy a permitir extraer unos cuantos versos en la famosa versión de Efrén Rebolledo. Si piensas, pero el pensar no mengua tus ardores. Si sueñas, pero el sueño no se vuelve tu rey. Si el triunfo y el desastre no te imponen su ley y los tratas lo mismo como a dos impostores. Si puedes mantener en la ruda pelea alerta el pensamiento y el músculo tirante cuando en ti todo flaquea menos la voluntad que te dice adelante. Tuya es la tierra y todos sus codiciados frutos, y lo que más importa, serás hombre, hijo mío. Rudyard Kipling, soy Germán Ortega Chávez, ¿cómo les va? Muy buenas noches. Bueno, pues ya comenzó la época de ferias, como decíamos la otra vez. Comienza hoy la Feria Internacional del Libro de la UNICACH, ahí en Tuxtla Gutiérrez, en la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas. Comienza hoy, mañana, durante otros 2 días de la semana entrante. Ahí voy a ir a hablar con Alma Velasco, con Jesús Morales Bermúdez, con Aurora Oliva, de la poesía de este gran poeta Víctor Manuel Cárdenas, poeta de Colima, que murió el año pasado. Autor de aquella frase sobre la inutilidad de la poesía que dice: la poesía no cambia nada, es un espejo donde se mira el que cambia. Vamos a irnos cambiando el rostro. Yo soy Eduardo Casal, bienvenidos.
Y yo soy Laura García y hoy es nuestro último sábado de septiembre y además es cumpleaños ni más ni menos que de Cervantes. 471 velas estaría ya soplando el buen Miguel de Cervantes el día de hoy y con esto despedimos este mes que no está nada mal. También empezó la feria de la Universidad de la UNAM, está estos días por ahí ya para todos aquellos que se quieran acercar y va a haber una cantidad de ferias que ustedes no van a tener ni tiempo para elegir. Lo que sí es que empezábamos hoy hablando de ortografía y de normas ortográficas fue un poco la pregunta que lanzamos en redes hace un par de horas. De todas las normas ortográficas, ¿cuál es la que les cuesta más seguir? ¿Cuál cambiarían? ¿Agregarían alguna más? Y ahí salió una dificultad que hemos tenido todos a lo largo de la vida porque en las respuestas hay mucho reclamo. Pues es que yo creo que todos tenemos algún tipo de complicación de ortografía. Bueno, la mayoría de nosotros tenemos complicación con algunas reglas, algunos giros ortográficos. Lidia García, que no sé si sea tu prima, Seguro. dice, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Así no puso nada más. Así nada más. ¿Por qué, Así, ¿por qué? Lidia? Pues es parecido a esto que pone Martín Cabañas. Solo y solo. Solo de solamente y solo de solitito. Sí. Esta, está y esta. ¿Sí? Dice que le gustaría que se respetara la tilde, el acentito de estas palabras, porque al escribirlas sin ella se hace ambigua su interpretación. Dice Martín Cabañas y tiene su razón. Sí, la Real Academia no estaría de acuerdo con él, pero... Sí, pero se anda replanteando esa norma, de hecho. Desde el 2010 dijeron que fuera tildes y ahora parece ser que puede que sean otra vez. Es que mucha resistencia a haberle quitado ese acento. De hecho, la Academia lo redactó mal la primera vez. Dijo... Puso solo con acento. No, dijo, dijo, no es obligatoria. Hagan lo que quieran, no necesita llevarlo. Pero al decir no necesita llevarlo, todo el mundo entendió que era necesario quitarlo. Y después la Academia dijo, no, sí, recomendamos no ponerlo. O sea, como que la comunicación fue un poco confusa. Los estudiantes estaban muy contentos porque iban a tener ya menos fallas, pero los maestros estaban muy confundidos de que no sabían si alguna no había sido una omisión o un descuido. Esas normas. Es muy fácil, hay que sustituirlo. Cuando vean un solo que se puede sustituir por solamente, ¿sí? Entonces es el que lleva Yo no le pongo el ninguno. acento. Y ¿Sí? ya. Yo soy muy Y obediente. cuando se no sientan pongo. muy solos, pues ya ni acento necesitas. Sí, un solo acento. Ya ni un solo. ¿Tú tienes alguna? Bueno, Zulme Lomelí nos dice que le gustaría quitar el plural para las palabras o aclararlo terminadas en ni. Dice maní, manices con C o maníes o manís, ¿no? Y nos dice Ada, otra, dice, los prefijos unidos a la base, veo algo como súper grande y quiero separarlo y poner tilde en la U, ¿no? Súper grande. Mira, con lo de maní que ponga cacahuate. Y ahí ya no ¿verdad? tiene... Cacahuates, porque Cacahuate no es y el plural. cacahuates, sí. Puede hablar de maní y cacahuates. Cacahuates. En plural, cacahuates. Plural de maní, cacahuates. Cacahuates. O que vaya de uno en uno, que no los ponga ahí en conjunto. Plural de Además, maní, cacahuates. Si nos escribe de México, aquí no decimos manís. Bueno, Casi. pero ella quiere Decimos poner eso. cacahuates. Pues ni sí, modo. pero sí decimos manatí, por ejemplo. Manatí, claro. Bueno, pero se llama Zulme. Plural, Que elefantes tampoco marinos. es fácil de escribir tu nombre, oye, las cosas como son, unas por otras. Samuel Juárez dice, en primer lugar, me cuesta la conjugación de los verbos irregulares y en segundo lugar, el uso de la coma. No quisiera cambiar ninguna regla, más bien me gustaría conocerlas bien. Puse las comas bien, ¿verdad? Los pusiste perfecto, Samuel. Muchas gracias Eso. por tus aportaciones y ustedes tienen una hora completita si están viendo en este momento, 29 de septiembre, este programa en vivo para comunicarse con nosotros a través de todas las vías que tenemos ya abiertas. Por lo pronto llegaron bastantes dudas de nuestro amado y dichoso público, como esta de Romualdo Jardiel, que quiere saber, bueno, él nada más dice Poliziano y Botticelli. No sé si quiere saber algo al respecto. Bueno, yo me imagino que le contamos me imagino que es que en efecto hay una relación entre el gran poeta y sobre todo latinista, renacentista, Angelo Poliziano, que por supuesto es un apodo. Es un apodo de él, nació en Montepulciano y en latín se llama Mons
Pulciano, entonces por eso le decían Poliziano. Pero bueno, el Sí, chiste para que es no que... sonara raro, güey. Que no sonara así tan raro. Pero el chiste es que, bueno, Poliziano es el más arquetípico representante del poeta cortesano renacentista. Fue el confidente, el amigo, el compañero de la familia Medici y sobre todo del gran Lorenzo, y el que vivió en la época de oro de la Academia Florentina y de la promoción, del impulso del Renacimiento. Y pues no solamente fue uno de los más grandes latinistas, o probablemente el más grande latinista del Renacimiento, sino también fue un investigador y sabía muy bien hablar griego también, uno de los pocos y primeros que habló griego. Y bueno, Poliziano hizo mucha obra de poesía muy buena, dicen los autores, yo no la he leído en el latín original en que escribió, pero también tiene mucha poesía en lengua vernácula y que él consideraba secundaria y que ahora consideramos que es de lo mejor que escribió. Y él escribió muchas obras pequeñas, pero escribió dos grandes obras, una que fue un homenaje a Giuliano de Medici, que Giuliano de Medici participó en un famoso torneo y la obra se llama Estancias. Y nunca la terminó porque murió Giuliano, no en el torneo, sino murió poco tiempo después, asesinado por los Pazzi en la famosa conjura. Y bueno, el asunto es que Poliziano siempre acompañó a todos y fue el maestro de los hijos de Lorenzo, de Piero, y él vivía y amenizaba las reuniones, y él les traducía las versiones en latín y las versiones en griego, daba conferencias, y uno de los asistentes más asiduos a las conferencias de Poliziano, como artista, por supuesto fue Miguel Ángel y muchos estuvieron ahí, fue Botticelli. Y creemos, según sobre todo Erwin Panofsky, un famoso iconólogo, que las dos más famosas y más populares obras de Botticelli, La Primavera de Botticelli y El Nacimiento de Venus, están inspirados en conferencias que dio Poliziano y particularmente en Las Estancias, en esta obra que se llama Las Estancias, y también en una obra que tuvo también mucha fama y que luego después otros pintores como Tiziano, como Rubens, como Tintoretto, como Tiepolo, se apoyaron en esa obra de teatro que fue el Orfeo de Poliziano. En fin, esta obra de Las Estancias inspiró estas dos grandes obras y es una obra muy graciosa porque era para el torneo, pero en la obra nunca llega al torneo. O sea, empieza narrando cómo Giuliano de Medici le gustaba la cacería, pero él pone un personaje imaginario que se llama Julio en un mundo como idílico, de jardines, etcétera, a lo que alude La Primavera de Botticelli, un mundo donde aparecen centauros, donde aparece Cupido, etcétera. Y bueno, él ve una cierva, ¿sí? Ve una cierva y se enamora de la cierva, empieza a perseguir a la cierva para tirarle y resulta que la cierva se convierte en una ninfa. Y la ninfa, se alude en el poema, es Simonetta Cataneo, Simonetta Vespucci, que fue la musa de Botticelli y que la pintó Botticelli pues, en más de 8 ocasiones en diferentes cuadros. Entonces, esta relación estamos seguros que es Simonetta Vespucci, la de los cuadros de Botticelli, y estamos seguros que en la obra de Poliziano está citada este personaje. En fin, Poliziano es el más influyente, probablemente poeta renacentista en la pintura, ¿no? Entonces hay una cuestión que Giorgio Vasari subrayó muy interesante en cómo este poeta era como el inspirador de las artes plásticas del Renacimiento y por qué él era más el inspirador y no otros poetas como Pulci o como después sería Ariosto, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora, nunca, al igual que en las obras de Botticelli y en muchas otras obras de aquel periodo, no quedan muy claras, no siempre están perfectamente claros las inspiraciones de la obra, ¿no? No sé si tú ves la Escuela de Atenas, pues hay incluso disputa de si el que aparece es fulanito o perenganito, Rafael, y en distintas sí, versiones van apareciendo distintos personajes. Pero si uno abre una historia del arte así común, el Nacimiento de Venus más bien viene de un poema homérico, ¿no? Sí, claro. Lo que traducido por
Creo que sí está traducido por Poliziano. Sí, ¿no? Uno de los cantos homéricos que no son de Homero, por lo demás, que son de la época de Homero, son dactílicos como los versos de Homero. Y el Instituto Warburg han hecho muchos análisis de la primavera y en efecto, como dices tú, pues no estamos seguros exactamente muchos detalles de dónde provinieron, pero evidentemente hay una referencia a la naturaleza de las cosas de Lucrecio. Evidentemente hay temas que están tomados de las metamorfosis de Ovidio, pero lo que Erwin Panofsky dice es que es indudable que el personaje de la primavera, el personaje central de la primavera y del nacimiento de Venus es Simonetta Vespucci, porque incluso Botticelli la pintó en un retrato que está en Berlín, que sabemos que es ella. Entonces, creo que la duda viene por las otras figuras, porque están del lado izquierdo, en el nacimiento de Venus, están el Céfiro y Aura. Del lado derecho está una diosa que representa la hora de la primavera, y la hora Flora también. Pero el punto es, aunque no sabemos mucho, es que lo que se cree es que Botticelli no leyó las obras porque no manejaba el latín ni el griego, como lo manejaba Poliziano. Y que Poliziano, en las villas de los Medici, daba pláticas. Entonces, que la inspiración viene de esas obras, pero también a través de Poliziano, ¿me explico? Y que Poliziano luego le echaba de su ronco la publicación de esos himnos homéricos en latín haya sido posterior a la pintura incluso. Pero que las conocía por Poliziano, es indudable. Entonces, que Poliziano fue como el que le llevó a ese mundo idílico y que, bueno, la primavera, el nacimiento de Venus, es el primer cuadro totalmente mitológico, completamente mitológico, al menos del Renacimiento. De esas dimensiones, ¿no? Y la obra Orfeo que compuso Poliziano para el Ducado de Mantua es la primera obra de teatro no religiosa, o sea, de teatro de la historia del teatro occidental. Entonces, en ese sentido es como un iniciador de algunos elementos como ese tipo de pintura totalmente mitológica a través de su poesía. Es que esa es la característica del Renacimiento, ¿no? Comienza la recuperación de los valores grecorromanos, ¿no? Los valores de la dichosa palabra instauran que en este momento hay que decir la definición bajo la que se esconde nuestra dichosa palabra. Tenemos nuestro Poliziano que aquí nos va diciendo en el oído puras cosas bonitas, hay que decirles. La dichosa palabra, ustedes nos dicen de qué palabra se trata. Muy visible, ilustre, notable, sobresaliente. Esta palabra que buscamos tiene la misma raíz que la palabra espejo. Es un adjetivo y ustedes ya pueden empezar a llamar, a escribir, a comunicarse para llevarse estos estupendos libros. Bueno, tenemos ejemplares de la más reciente novela de Federico Reyes Heroles, Sensé. Yo la leí, la disfruté mucho, me provocó mucho placer. No solo literario, es una novela erótica, sensual, que les recomiendo muchísimo. Es una cortesía de Penguin Random House. Y también tenemos una suscripción anual a la revista Este País, que en este mes está dedicada a mantenerse lejos del olvido. Lejos del olvido, del 12 de octubre, trae textos de Sergio Cermeño, Daniela Flores, Eugenio Fernández Vázquez, Luis Reséndiz, Ignacio Galar, et al. Una suscripción anual. Muy bien. Para ustedes, de Theodor Lipps, el humor y lo cómico fue un gran, ya murió, filósofo y psicólogo alemán, un estudio estético psicológico, es una cortesía de editorial Herder para ustedes. Y bueno, tenemos un volumen editado por María Guadalupe Ramírez y Rodrigo Martínez Barc, que son las cartas, los emails, para que nos entiendan, entre Alfonso Reyes y José Luis Martínez, una amistad literaria, publicado por el Fondo de Cultura Económica. Buenísimo. Pues ahí tienen los libros, algunos de ellos, porque seguiremos presentando más. Nosotros nos tenemos que ir a un corte, pero volvemos enseguida, no se vayan. ¿Qué estoy leyendo? Ahora estoy leyendo La colina de los muertos, un libro de terror. Estoy leyendo El ángel perdido de Javier Sierra. Cuentos de amor, locura y muerte de Horacio de Quiroga. Porque el terror les encanta a los niños y es lo que más nos piden en Torres de Papel. Porque me lo recomendaron. De hecho, el tomo es un poquito grandecito, pero la verdad no me interesaba. Pero como empezó a hablar así como de secuestro, y es un tema muy importante porque la verdad pues yo desconocía. Es un libro muy entretenido que habla de
todo lo que es el ser humano en sus cuentos. Pues muchas gracias a Alonso, a Taurino. Estoy seguro que a su papá no le gustaban los toros, sino que seguramente nació en el mes de la constelación de Tauro, ¿no? Y a Viridiana, que mencionó algo que tú comentaste la vez pasada, cómo el terror le encanta a los niños, ¿no? Porque es una sensación intensa, esa es la cuestión. Sí. Y porque es parte también de... Bueno, no sé si del disfrute, pero en ese momento no tienes tantos episodios de terror como para que te den un miedo real y una imaginación. Sí. Bueno, hay una pregunta que tiene que ver con eso, creo. Lilia Rodríguez dice, ¿qué significa que alguien huyó despavorido? Pues que estaba aterrorizado, ¿no? ¿O no? Pero, Sí, ¿por qué? es muy curiosa ¿Qué es esa palabra, despavorido? porque despavorido es lo mismo que pavorido. ¿Cómo? Tú puedes decir las despavorido. dos, O sea, las despavorido dos es de pavor. palabras ¿O qué? y es lo mismo, es lleno de pavor, lleno de miedo, de pánico, Bueno, de sería susto. que pavorido Aguanta, es menos aguanta, intenso. Aguanta. Que despavorido. Digamos que el des normalmente es un prefijo que nosotros tenemos como que invierte la acción. Cuando tenemos algo que es atar, desatar es quitarlo atado. Activar, Exacto. desactivar. Es lo que nos dice el Aparecer, sentido común. desaparecer. Eso es normalmente, pero lo que no tenemos en cuenta es que hay otra acepción del des que significa, que es una manera de dar intensidad a algo. Cuando decimos, bueno, el verbo desfallecer no es que no falleces, es que desfalleces porque estás muriéndote así muy fuerte. O desbordar. Hay algunas palabras que tienen ese Desbordar. prefijo des, que no significa invertir la acción, sino que lo que hace es darle una mayor intensidad, que es lo que pasa con pavorido. Pavorido, que es una palabra que existe, que es un sustantivo, que es que tienes miedo. Despavorido es que tienes mucho miedo. Y de hecho, fíjate, estoy usando la palabra miedo, porque pavor, que viene del un verbo que significa estar asustado, estar desconcertado. ¿Por qué? Porque has recibido un golpe, que puede ser anímico o físico. Porque el indoeuropeo tenía una raíz que es peu, que es golpear. Y entonces cuando a ti te golpean, te da miedo a lo mejor, pero sobre todo te quedas desconcertado. Y ese pavoris es lo que luego ha dado verbos como putare, que en realidad es amputar, disputar, podar, es cortar, es golpear. O, por ejemplo, también pavoris, que tiene que ver con pavimento. ¿Por qué? Porque cuando el pavimento lo que hace es golpear la tierra para abajo para apisionarla. Ese es el pavimento. O también tiene otro verbo que tiene que ver con pozo. Un pozo es cuando perforas, cuando cortas, cuando abres un agujero en la tierra. Eso es un pozo y viene también de ese golpear, de ese cortar. Y de hecho, pavor es un cultismo, porque era la palabra que utilizaban antiguamente para este miedo, ¿no? Este golpe que te da cuando recibes un susto. Pavor es una palabra que nosotros casi no usamos porque utilizamos más miedo, que viene de metus, ¿no? Y que viene del meticuloso y del amedrentar, vienen de todas esa raíz. Pero otras lenguas romances sí mantuvieron ese pavor. Por ejemplo, si tú te vas al francés, dices la peur, que es el miedo. Si tú te vas al catalán es la por, que es el miedo. Y si te vas al italiano es la paura, que es el miedo. Todos son el pavor y todas son femeninas, curiosamente. Nosotros el miedo y el pavor son masculinas, eso es mera anécdota, pero digamos que ahí ha cambiado. Y de ahí viene impávido, viene pavoroso, vienen un montón de familia léxica que tiene que ver con cosas que te dejan atónito. Entonces, cuando alguien huye despavorido es que alguien realmente está lleno de miedo, ¿no? No es que te fueras asustadito, así como, ay, no te dieron una mala noticia, no. Te fuiste muerto de terror, de pánico y de una congoja muy fuerte, porque ese des implica una intensidad, es más. Pero pavoroso sí se puede, Sí. y pavorido también existe. Pavorido, aunque exista, yo ese sí nunca lo había oído. Es que no se usa en Porque en tú de habla pavor común. te da mucho pavor, Sí, o sea, no sí, sí. andamos en medias tintas. sí, Eso. sí, sí. Que hiciste pavoroso, pavoroso también se usa en el sentido de que fulano de tal es una persona pavorosa, o sea, que genera pavor. ¿no? Pavoroso esa persona es que genera causa Claro, pavor. Sí, sí, sí. No que tú Pavorido es que, Pavorido es es que que lo padece. sufres, ¿no? sí. Yo he oído empavorecido. Ah, mira. Sí. Ah, sí. Empavorecido. Pero bueno, no lo he oído, Que es perdón, estar lo he aterrado, leído. Empavorecido. Sí, porque tampoco lo usamos. Usamos No, no lo despavorido. sí. Espanto también viene de esa misma raíz de pavor, que viene lo mismo de pavoroso y lo mismo. Espanto es un susto. Y por ahí, aspaviento, por ejemplo, aspaviento. hacer aspavientos es como que parece que te han asustado, que parece que estás
En Y haciendo realidad es ademanes dando fuertes. golpes al aire, si te fijas, sí tiene que ver con golpear. Uno haciendo aspavientos parece que está golpeando Seguramente cosas. golpear también puede tener esa raíz indoeuropea. O sea, le El quiero peu. decir, la P, La esa, peu. esa P es Sí, muy sí, fuerte, sí, es sí. una letra pues, muy Golpeada. fuerte, muy golpeadita, muy golpeada, ¿no? Entonces, ojalá no huyan despavoridos esta noche, queridos Ahora- dichosos que nos están viendo en casa, pero sí, ese des a veces no significa lo contrario, contrario. sino... Yo pensaba Lo que enfatiza. decía, ¿cómo se llama? Freud por ahí, que tenemos miedo fundamentalmente que viene de nuestro cuerpo, que nuestro cuerpo es de donde proviene el miedo, porque somos corporales, ¿no? O sea que nuestra psique, nuestras emociones, pues no podemos acceder a ellas porque son inmateriales, ¿no? Pero nuestro cuerpo es lo que puede ser dañado, cortado, lastimado, es lo que envejece, lo que puede ser torturado, ¿no? Entonces, que dice Freud que el miedo siempre ve que tiene una raíz corporal, o sea, que arranca de nuestra corporalidad y de que nos golpeen. Entonces, ahorita que tú decías, pues también el golpe no solamente es un golpe psicológico, ¿no? Sino es un golpe que el pavor probablemente está a raíz de golpear, muy primitiva, tenga también que ver con esto, de que me peguen físicamente, ¿no? No nada más que me pegue emocionalmente el susto, sino que me peguen, de que me golpeen, viene el miedo. Y, Bueno, y cuando es te que el golpean miedo también es un se, susto, se- ¿no? se magnifica en el pavor, ¿no? Y digamos, el miedo cumple una función esencial, ¿no? O sea, el pavor cumple una función esencial. Las emociones en general son como radares que te avisan de cuál es la situación. Entonces, si tu emoción te ayuda a guiar tu acción, porque pues porque justamente te debe dar miedo lo que te debe dar miedo. Tú mencionabas y lo primero es tu a tu gurú supervivencia Marina, física, que ¿no? tiene un libro sobre el miedo, o Sí. 2 libros sobre el Sí, miedo. sí, sí, ¿Cómo sí. se llama? Tiene uno que es... Como anatomía del miedo. No, tiene una anatomía del miedo y tiene uno sobre la valentía. Ah. Y bueno, son buenísimos, los recomiendo mucho. Que la valentía no significa que combatas mejor el miedo, no tiene que, No. o sea, no son contrarios en absoluto. El miedo, tú puedes ser una persona muy miedosa y ser muy valiente, no tiene nada que ver. Sí. Pero como dices, no se trata de combatir el miedo, se trata a lo mejor de manejarlo y saberlo interpretar mejor, pero el miedo es necesario porque te indica el peligro, te indica protégete, quítate. Completamente. Hay de hecho un caso, creo que no está en Oliver Sacks, pero hay había una familia que tenía por un problema genético, no tenía dolor. Y entonces no vivían nada porque los niños se aventaban del segundo piso, se caían, se rompían los huesos, no sentían dolor. El dolor es absolutamente esencial para tu supervivencia. Si no te duelen las cosas, si no te dan miedo, Incluso las internas, si Porque no te sabes que dañan el tienen, cuerpo. es algo. Claro, Cuando porque- tienes un porque dolor de somos panza, cuerpo, que es la base, somos cuerpo, que es la base de todo lo demás. Claro. Ahorita que decías esto del Ernest Becker, en un libro sobre la muerte, justamente dice que esto que tú dices de radar, de que la conciencia es más un radar sobre los peligros que sobre las cosas buenas y admirables del mundo. Y Bueno, es por que lo eso tenemos esencial es la supervivencia, ¿no? una morbosidad ahí que sobrevive en las noticias, dice Ernest Becker, porque nuestra conciencia es un radar de problemas más que de otra cosa. Entonces, sí, sí, por sí. eso es más, nos llama más la porque atención eso lo terrible amenaza y la tu sangre. supervivencia, ¿no? Por cierto, empecé leyendo Spinoza y Spinoza decía, es que cuando él habla del alma, habla del cuerpo. Dice, alma y cuerpo son lo mismo. O sea, Claro, no es una hay proyección. No hay alma sin cuerpo, ¿no? Ujú. Bueno. tan tan. Estoy conduciendo el bloque. Yo me tengo que poner a trabajar. Ustedes disculpen. Retomo el asunto y nos vamos a la dichosa palabra de esta noche, que Eduardo Casar dice que es muy difícil. Y yo le decía que lo que nos falta en español es un diccionario inverso. Un diccionario donde uno busque, digamos, como las definiciones y que luego te dé las palabras correctas. Hay un diccionario inverso de Gredos, pero no es inverso en el sentido de la dichosa palabra, sino en el sentido de la pura palabra. Sirve como una especie de diccionario de rima. Y es buenísimo. O sea, ¿pero qué buscas y qué te da? Es inverso, haz de cuenta, erso, y están todas las que ok, terminan como un en erso. diccionario. También hay un diccionario ideológico en Gredos, de Casares, que digamos tiene como un plan general del Julio Casares. universo
y entonces vas encontrando y te va diciendo Ideas. las palabras que tiene que ver guiándote con por eso. asociación de Hoy ideas. estuve en el Hijo del perdón. Cuervo con el Club de las Aureolas. ¿Y cómo fue? Muy bien, saluda a todos los que Ya estuvieron no ahí. hay A las barman, aureolas, ya no hay hay que buen salvar a barman. las Ay, barman, extrañan a un barman por ahí que había buenísimo. Y hoy justo les estaba comentando que gracias a la tecnología es mucho más fácil obtener ese tipo, por ejemplo, para los poetas que están buscando una rima, pues antes no podías, pero ahora que lo puedes todo teclear, puedes incluso elegir hasta qué sílaba quieres buscar como terminación coincidente con otras palabras. O sea, Y es eso la maravilloso. edad de oro del ripio. El ripio, sí. Porque eso es un ripio, ¿no? Cuando no sabes qué decir, pero pues pones la palabra que Que ya rima. vayamos a la Bueno, dichosa. perdón. Que ya dejemos Nos aquí de apuramos. charachear. La dichosa palabra dice esto. Muy visible, ilustre, notable, sobresaliente. La palabra que buscamos tiene la misma raíz que la palabra espejo. Turiruri, Turu, tu, tu. turiruri. Para ustedes, este fantástico número de Arte de México, un homenaje a las artesanas, porque son mujeres las que hacen este trabajo de alfarería, de Okumichu, que es desde el siglo XX un muy famoso lugar para adquirir estas artesanías curiosas fundamentalmente de diablos, que parece como dantesca. Yo recuerdo de niño que mi abuela tenía varios de ellos y me regaló varios diablos cuando yo era niño de Okumichu. Son figuras verdaderamente fantásticas. El arte mexicano es sensacional. ¿Por qué te regalaba diablitos? Pues seguramente sería yo medio mal portado, caray, algo así. Bueno, y tenemos también de Luis González de Alba, del joven Luis González de Alba, a 47 años de su publicación. Este gran libro sobre el 68, los días y los años, es la primera edición en cal y arena. Y como se van a cumplir ya años de este 68, esta semana, pues otro título del 68 para entender, hay que leer Los estudiantes, el presidente y la CIA, el 68 de Sergio Aguayo, este profesor del Colegio de México, donde pues hace una reflexión también, ya 25 años él, investigando sobre este acontecimiento, de Ediciones Proceso, y es una cortesía de Librerías El Sótano, que están remodelando, ya me fijé, ahora que soy vecina coyoacanense, están remodelando la librería del centro, de la de Aida Allende, y está quedando espectacular. Así que dense una vuelta porque esa casa rosada ya no está en Buenos Aires, ahora está en Coyoacán. Que lo sepan. Haremos una pausa de menos de 68 segundos y volvemos aquí a la dichosa palabra. Aquí seguimos en la dichosa palabra. Y Pablo nos quiere decir unas dichosas palabras. Bueno, solamente un aviso a la comunidad. La próxima semana comienza el cuarto, si no me equivoco, Congreso Internacional de Industrias Creativas en Guadalajara, y voy a tener el gusto de estar ahí. Ojalá busquen la página de internet de este Congreso de Industrias Creativas en Guadalajara. Hay que inscribirse previamente, pero es gratis. ¿A qué se refiere con que- industrias creativas? A todas las industrias creativas. Realmente es desde... Híjole, todos. Pues casi todas las industrias son creativas, pero ¿Y digamos... tú les vas a hablar de dice- creatividad? Yo voy a hablar de creatividad. Sí. Lo organiza la Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado. Y entiendo que algo muy importante. O sea, el papel de la creatividad en distintos Sí, sí, ámbitos sí. de la producción de la vida social. Bueno, Guadalajara es una ciudad de una enorme creatividad. ¿Cómo no? Lo ves en la cantidad de negocios pequeños que hay, de restaurantes, de iniciativas. Y de convenciones. De convenciones, de editoriales, de literatura, de pintura. En fin, es una ciudad con una Sí, fantástico. enorme creatividad. Nos preguntan allá, atrás de la pantalla, Alejandro Castillo, que si podíamos hablar algo de dicen uno de los 3 más grandes escritores alemanes, Robert Musil, del siglo XX, por supuesto. Musil no es alemán, ¿no? es un gran Austriaco, escritor. Yo lengua recomendaría mucho leerlo, pues, ¿no? Es de lengua alemana, ¿no? A mí me cambió mucho, me influyó mucho. Realmente es un escritor que para mí fue muy decisivo. ¿Te echaste todo el hombre sin atributos? Casi. Sí. No tengo ese atributo. de Son haberlo como leído 2000 Nadie, páginas, nadie ¿no? se lo puede echar todo Sí. porque no lo terminó, ¿no? Claro, además. Ni él se lo echó todo. Musil
Tiene varias novelas, una es Las Desventuras, El estudiante Torles, que es una novela buenísima, digamos que es sobre toda la creación de un chavo en un colegio militar y sobre todo la cuestión de la virilidad. ¿Sí? Ay, sí. En las Ay. escuelas militares y todo esta cuestión sale ahí un personaje. Hablaba en primera persona, Bassini, sí, él es creo parte- que Sí, es estuvo en parte eso, ¿no? biográfica. Sí, bueno, ya ven que los escritores escriben mucho de lo que les ha pasado y tampoco necesariamente les ha pasado sello, todo lo claro. que escriben. ¿no? Bueno, pero me refiero a que su carrera militar, me imagino que le inspiró mucho y Sí, sí. ha de ser muy buena materia prima para llegar a todas esas conclusiones. ¿Carrera o servicio? ¿Hizo carrera militar? Yo no sé. Pues En una según yo escuela estuvo militar. incluso estuvo en un internado estuvo en un- militar. Era muy mal portado y sus papás lo mandaron a una Ya. escuela Estuvo en la militar. Primera Guerra Mundial, combatiendo. O sea, Mira, yo he leído su obra de la vida, por pudor no me he metido, porque eso es ya de cada quien. ¿no? Intimidad. Exacto, eso ya de cada quien. Tiene también algo de teatro, fue muy traducido. Quien lo introdujo mucho aquí, lo impulsó mucho, fue Juan García Ponce. Y realmente lo que tiene el hombre sin atributos, no el hombre sin cualidades, porque cualidades el personaje tiene muchas, lo que no tiene son atributos, es decir, busca despojarse de todas esas cosas que son como una especie como de prendas, como de medallas, como de valores superficiales, ¿no? Cualquier Distractores. ornamento le sirve al que escala fachadas, decía por ahí, ¿no? Que van encumbrando a una persona más allá de su vida interior. La novela El hombre sin atributos, que está publicada por Seix Barral, es una novela extraordinaria por la ironía de la narración. Es decir, otras obras como El estudiante Torles o una que se llama Uniones no tienen el mismo tono. Pasa algo semejante a lo que pasa con Thomas Mann. El tono irónico de Thomas Mann en La montaña mágica no lo tiene en ninguna otra de sus novelas. Entonces uno se enamora de ese tono irónico y luego dice, caray, voy a leer esto, José y sus hermanos y tal así, y comienza a bajar de la montaña mágica por el lado equivocado. revolcándose. Ahora, No, sí, dime. este protagonista del hombre sin atributos, creo que se llama Ulrich. 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 Y bueno, y en general toda esta novelística habla como no solamente la de Musil, sino me refiero a que hay como un grupo de novelistas que hablan siempre de la caída del Imperio Austrohúngaro, ¿no? Como el gran trauma de la caída del Imperio Austrohúngaro, porque además Musil escribe cuando ya cayó el Imperio Austrohúngaro, al término de la Primera Guerra Mundial se acaban los imperios. Y de hecho esa es como una de las ironías de la novela, que los personajes están totalmente enfrascados en cómo celebrar simbólicamente, no me acuerdo si era el cumpleaños de el Guillermo aniversario II, del Kaiser, Cacaña los le alemanes. llaman al lugar. Entonces ellos van a hacer una acción paralela que consiste en una gran conmemoración del cumpleaños del emperador Francisco José. Y eso es lo importante simbólicamente, pero a la vez no tiene ninguna importancia, y Musil lo sabe. Entonces, como que todo este borrarse de toda esa, digamos, el ser humano vivió bajo imperios durante muchísimo tiempo. Siglos, sí. Y en la caída, cuando termina la Primera Guerra Mundial, los europeos se quedan sin todo un mundo simbólico que los había mantenido siempre. Y claro, que los había llevado al borde de la destrucción, porque fue una catástrofe la Primera Guerra Ahora, Mundial. al ¿no? margen de la cuestión, digamos, referencial histórica, que es Sí. como el contexto de la novela, lo que la sostiene es una prosa muy enriquecida, muy llena de metáforas, muy contradictoria. Ulrich tiene un gran sentido de la realidad, pero un gran sentido de la posibilidad. Entonces dice, bueno, ¿y por qué tengo que darle mayor peso a lo que es que a lo que no es? ¿Sí? Órale. Entonces, Filosofía. ese mantenimiento como de zonas de posibilidades, zonas de misterio, zonas de, a fin y al cabo, Definición. de poesía, le dan a la novela una riqueza extraordinaria. Y es la única novela, al menos que yo conozca, no sé, pero no, la única que yo conozco, eso sí, no la única en el mundo, donde hay un amor entre hermanos,
¿sí? Con la hermana, hermosísimo, ¿sí? Extraordinariamente bien pintado. Oye, Casar, Es pero un tema ¿es como de- una crítica a la sociedad de ese momento o más bien él se aferra a la nostalgia? No, Porque es una crítica y es una propuesta de salida, porque él habla, ahí el personaje habla de que van a salir de la visión realista hacia la verdad, ¿no? Y algunos críticos luego dijeron que era El hombre sin atributos era una novela de tipo expresionista y cuando ya había publicado la primera parte, Musil decía que para nada, que no habían entendido nada de esos críticos, que porque él estaba hablando de la integración del hombre, esto que dice Eduardo, de lo exterior y de lo interior de la vida del hombre, ¿no? Sí, es una novela con mucha complejidad psicológica, pero no, digamos, en el sentido como luego fueron las novelas de Juan García Ponce, ¿sí? Directamente psicológicas, sino siempre puestas en situaciones que verbalmente, que por su estructura, por su enunciación, son de una gran riqueza. Es decir, hay un gran placer, el lector siente un gran placer. Es una novela inconclusa porque, como tú dices, sí se murió antes de terminarla, porque es una novela muy, muy grande, un proyecto muy grande. Muy ambiciosa. Pero es interesantísimo porque tú la agarras en cualquier tomo de los 4 que se publicaron y se tradujeron muy bien por un José, no me acuerdo cómo se llama, pero se apellida Sáenz, como Miguel Sáenz, el que traduce a Günter Grass, pero creo que no es el mismo. Y lees 2 páginas y estás metido en todo un mundo. Tiene un incípido, una entrada que es extraordinaria. Dice... hace todo un panorama de las isotermias y toda la cuestión, los paralelos, ¿sí? Y la altitud, la longitud, la humedad, y dice, es decir, era un hermoso día de verano. Después de toda una entrada que carga como toda una gran pirámide de explicación, Lo muy reduce minuciosa. Él era matemático, y eso sí se ve, porque usa mucho el recurso, digamos, de la objetividad de las matemáticas para meterlo en las relaciones humanas. Es una maravilla de novela. Y precisamente Barico, nuestro Barico, porque le digo porque a Laura le gusta mucho, decía, ¿cómo le puedo yo hacer entender a los jóvenes que lean a Musil, o a Musil, no sé cómo se diga? Dice, la culpa es mía si yo no lo puedo hacer. ¿Sí? Órale. Es decir, Musil ahí está y lo pueden leer, pero la gente ya no lo lee. ¿Quién tiene la culpa? No lo tienen los jóvenes, no lo tienen los editores, lo tiene uno que no puede transmitir esa, no sé, esa pasión. Uno como esa maestro de avidez, literatura, ¿no? Sí, Como- sí. O como... Como Sí, promotor como de la lector literatura. de la amigo, literatura. O como lector, sí, como- amigo. O sea, como me gustó tanto que quiero que tú lo Sí, leas y sí, sientas lo exacto. mismo. Bueno, pero ¿cómo los- le por ahí hago? va, ¿no? Los críticos en las historias de la literatura, por eso yo mencionaba que se considera que casi en el siglo XX los más grandes escritores en lengua alemana han sido Kafka, Mann y Musil, y es uno de los menos conocidos, y de los 3, y realmente Thomas Mann decía que era mucho mejor que él y que era una enciclopedia de las ideas de fines del siglo XIX y principios del XX. Bueno, nuestra dichosa palabra del día de hoy, muy visible, ilustre, notable, sobresaliente. La palabra que buscamos tiene la misma raíz que la palabra espejo. Y para los que contesten, Eduardo. Tenemos 2 libros de poemas, uno de la colección Tezontle del Fondo de Cultura, que es un clásico de Guadalupe Amor, de Pita Amor, Décimas a Dios, una mujer que manejaba la rima muy bien, una poeta que hay que todavía estudiar, y La sed del polvo de Ricardo Venegas, para mí un muy, muy buen poeta, en la colección Menester de Junglaría, no de juglaría, de junglaría. Con N. Con N, como de jungla. De jungla. ¿sí? Que son unas ediciones del estado de Morelos. Ok, junglaría. Junglaría. Pues desde Argentina, concretamente desde Buenos Aires, nos llega esta maravilla de César Aira, Las noches de flores, de Random House. Flores, que ahí ven con mayúscula, en realidad no son las plantas, es un barrio de Buenos Aires donde habita esta familia, que es la protagonista de esta historia,
que habla un poco de la crisis argentina, la crisis laboral, cuando se pierde el trabajo, cuando hay que adaptarse a nuevas formas para obtener ingresos y cómo esta familia cambia su turno a un horario nocturno y conoce otra cara de la ciudad. Entonces habla sobre violencia, corrupción, las relaciones humanas, la mendicidad. Es una novela que podría ser atemporal porque, de hecho, Argentina ya van varias crisis últimamente y, sin duda, bastante replicable en bastantes ciudades del mundo. Así que aquí están Las noches de flores. Y también me da muchísimo gusto obsequiar otro título de la colección Sepan Cuántos, ahora el número 52, de Juan de Valdés, este humanista español nacido en Cuenca, de la época de Carlos V y, claro, de la caída de Tenochtitlan, con un prólogo de Juan M. Lope Blanch, Diálogo de la lengua. Es un gran libro, hay que leerlo. Los interesados en la dichosa palabra, interésense en esta palabra antigua. Vayan por ese. Vayan por ese. Vengan por eso. Un cimiento de nuestra lengua. Bueno, nos vamos a un breve intervalo y regresamos acá. La rotativa es una máquina de impresión que está basada en 4 colores principales, que es amarillo, magenta, cian y negro. Eso lo transportamos a una placa y posteriormente a la impresión, que es el sustrato, ya sea papel, cartón o plástico, y es con la que hacemos los periódicos. Soy ingeniero José Luis Alba, soy el superintendente de producción y estamos aquí en la rotativa de Grupo Milenio. Entre las viejas gomas de los autos, en el hoyo que ha quedado repleto de acerrín, o donde el río es ya para siempre turbio, pudiera suceder que un hombre insista en conciliar el sueño sobre una cuna rota, mientras en un abrazo 2 cuerpos emprenden el camino al cielo, porque el mundo aún les queda demasiado grande. Mi cuento se titula Río Turbio y aparece publicado en la antología Latinoar, Muerte con Pasaporte, de la editorial Nitropress de México. Mi nombre es Rebeca Murga Vicens, soy escritora cubana. Pues muchas gracias a Rebeca Murga por su lectura aquí dentro de este ámbito de la dichosa palabra. Hay una pregunta de Carlos Jiménez que a mí me da, no sé qué preguntarla, pero bueno, pues la voy a preguntar. A ver, anímate. Dice, espérenme, es que me está dando un poquito. ¿La pereza es un vicio o una virtud? No, pues quién sabe, ¿no? A ver. No, pues tiene que ser un vicio, ¿no? Bueno, yo creo que Dentro de es un las... vicio. Ajá, a ver. Pues Yo creo que sí, todas sí, las sí. definiciones Yo tienen creo que que ver con cosas. siempre ha sido puesta como un vicio, Sí. pero originalmente, digamos, todavía, por ejemplo, para Tomás de Aquino, el vicio importante no era tanto la pereza, sino la asidia o asedía, a veces se dice el diccionario, que sí es, digamos, es una especie de pereza, pero acompañada de tristeza. Muchas veces, creo que a lo mejor el diccionario nada más dice tristeza por asidia. Ese era lo que originalmente era el pecado. Y después, ya más recientemente, la verdad ignoro en qué momento, ya no se habló de la asidia como un pecado tan importante, sino como de la pereza, como lo contrario al esfuerzo, al trabajo. A la diligencia. A la diligencia, ¿no? Y yo no sé cuándo fue ese cambio, pero es interesante porque sí ha habido mucha gente que defiende la pereza o cierto tipo de pereza, ¿no? El otro día virtud? regalamos aquí ese libro de Contra la Empatía. Pues para nosotros la virtud es una empatía. Y el que escribe este libro Contra la Empatía, se me ve el nombre del autor, Paul Bloom. hace una cosa muy importante. Dice, ok, la empatía, así como mera sensibilidad, no sirve de nada. Lo que es importante es la compasión inteligente. Entonces, es una cosa como de señalar bien cuál es el criterio. Entonces, yo creo que pasa eso con la pereza. Lo quiero decir porque, por ejemplo, Bertrand Russell tiene un elogio de la ociosidad. Y Bertrand Russell pensaba que, que la sociedad industrial había creado tal riqueza que en realidad debíamos trabajar 4 horas al día o menos. Es decir, que tendríamos que tener todos mucho más tiempo libre
para aprovechar ese tiempo libre, no para, es decir, No para trabajar más. no para ser realmente ociosos en el sentido más vulgar de la ociosidad o de la pereza. Y también Stevenson tiene una apología del ocioso. También antes. Sí, bueno, y antes Ese Paul sentido. Lafargue, el yerno de Marx, escribió el derecho a la pereza, ¿no? El derecho a la Sí, pereza el está yerno de buenísimo. Marx, que además se suicidó con la hija de Marx, este intelectual francés, Paul Lafargue. Y un poco él decía, es que el valor capitalista es el trabajo, y entonces la manera de luchar contra el capitalismo es luchar contra este deseo de acumular, de trabajar. La clase obrera no debe caer en esta trampa de la burguesía de que lo importante es el trabajo. Yo creo que, no es que yo crea, hay muchos estudios recientes que asocian la felicidad con la satisfacción de una actividad. O sea, si no quieres decir trabajo, pues no le digas trabajo, pero digamos, la felicidad viene de la actividad. En ese sentido hay que rescatar un poco lo de la asedia, porque era una especie de tristeza, digamos. Hay una incapacitación en la gente que se aburre. Una en la- atonía emocional. Una ¿no? atonía emocional. Me gusta De hecho, en el medievo decían que la asidia era la tristeza de los bienes espirituales, o sea, no disfrutar de tu tiempo, ¿no? Entonces yo creo que creo que sí se va a volver un problema importante en el futuro. De hecho, hay una carrera, ya se estudia en México desde hace años, que se llama Administración del Tiempo Libre. Y sí hay un problema de que, probablemente hay un problema de que con la robotización, la inteligencia artificial, los procesos industriales tan avanzados, pues quizá mucha gente va a tener más tiempo libre. Lo que estamos viendo es que problema hay para mucho saber qué hacer desempleo en él. y mucha gente que se mata trabajando. Es un poco ilógico, ¿no? Quizás sería más lógico que todos Repartir. trabajáramos un poco más, ¿no? Ahora, el término aquí este de no. workaholic, ¿cómo es eso? Pues es como también, digamos, Aholic tienes- es hay como un una lado adicción. positivo en el trabajo y hay un lado negativo en el trabajo. Que es una manera de. Es una adicción. Una pasión ¿Mande? desenfrenada por el adicción, trabajo. Es una adicción al estar trabajo, tan que entregado el- al trabajo sí, que no para existe no ver nada otras más. cosas. Ahora, Sí. creo que aquí en lo de la pregunta, yo pensé ahorita que nos la decía, que aquí tú estás haciendo la conexión entre el ocio, ¿no? Entre el ocio y el concepto de pereza. A mí de chico, mi abuelo me decía, se vale, ¿no? Se vale no querer algo, se vale decir no quiero ir, se vale decir no me Preferiría gusta, no hacerlo. pero Como diría lo una. que decía, pero no está bien decir me da flojera, ¿no? Sí, O sea, sí, sí, me da sí. flojera. O sea, que un Sí, sí, poco, pues no quiero utilizar la palabra, pero es una expresión Sí, muy echar la- mexicana. echar la flojera. Echar la flojera. Y entonces, Sí. lo que decía mi abuelo, La creo que a mí cría siempre del me latino. sonó, o sea, se vale lo que quieras, pero decía, y luego mi padre decía, oye, ¿por qué te sientes por qué dices que tienes flojera? Ya descansarás en paz, ¿no? O sea, ya descansarás. El otro día asunto no hablábamos- tanto de la diligencia hacia un trabajo, algo que te Yo creo que entusiasma, también o hay leer una o algo, ¿no? diferencia grande entre, lo que se consideran ahora los pecados y los pecados capitales, que en realidad son vicios y demás. Hay una diferencia, no sé si son 7 o 25 los que queramos poner, entre las que son no deseables, como la pereza, que podría ser no deseable porque en realidad son carencias, es privacidad, es falta de, y están ahí, pues no sé, la ira, nadie la desea, tú la tienes, pero sí, no sí. es la tristeza, pues nadie la desea, tú la tienes, y que puede ser, no sé si un pecado, pero sí te puede impedir a ciertas cosas. Y hay otro tipo de vicios que sí nacen como de el deseo de obtener más cosas, la avaricia, la gula. Tú ahí lo que quieres es más, es una cosa más voluntaria. Sí, sí, Yo claro. creo que sí hay vicios que a lo mejor te hacen alguien vicioso, con el sentido de vicio. Sí, entiendo la diferencia, entiendo la diferencia. Como Sí, es carencia importante. de, que puede sí, ser un sí, poco está. lo que tú dices, porque se vale también perder el tiempo y disfrutar. Claro, y disfrutar perder el tiempo. El y otro día estar hablamos tirado aquí de la viendo el etimología cielo. de la palabra escuela y vimos que tenía que ver con tiempo libre, ¿no? Exacto. Voy, sí, voy sí. a decir la respuesta a la dichosa palabra. Venga. Porque si no me va a dar mucha pereza decirle y se va a acabar esto. No, te va a dar pereza. No, de- ánimo. no, ya, Échele, mejor ya no. esfuércese. ¿Qué tal si Es una hoy, virtud. Diligencia. ya llevamos muchos programas? ¿Qué tal si en este no la damos? Ándale. Ya, ¿Por qué? por pura Porque nos dio pereza. pereza. Atrévete a decirles al público. Muy visible, ilustre, notable, sobresaliente. La palabra que buscamos tiene la misma raíz que la palabra espejo. Y ahí está en sus pantallas, conspicuo. Qué bonito. Conspicuo. Sí estaba difícil. Sí. Sí. No, pero- Conspicuo.
Pero ya llevamos cuántos programas al día Conspicuos, de hoy. inspicuos. Pero luego si está muy fácil nos 420 y reclaman, tantos. si damos una pista nos Yo la otra vez reclaman. reclamé que estaba muy fácil, sí es cierto. No está, No, está no bien está- que haya una de cal y una de arena. Hay que atinarle al justo medio, Sí, Aristóteles. esta está muy conspicua. Otra gran virtud. Otra gran virtud. Rocío Luna, Eric Zamora, Víctor Hugo Walker, Miguel Peña, Luis García, tu primo, están Tengo toda aquí. la familia a verlo. Sí. Aquí agradecemos a nuestro público que vino Ay, muy a numeroso. vernos. Hoy andamos Lisa Geller. más en vivo. Son testimoniantes de que sí estamos todavía vivos. Germán Ortega, Pablo Bollosa, Eduardo Laura Casar. García. Eduardo Casar. Pablo, Nos Laura, vemos. muy buenas noches a todos ustedes. Despidan Sean septiembre. felices. Buen domingo. No sean conspicuos. Ni flojos. Do 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 do